Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, porque arranca La Máquina de Pensar hoy lunes 19:02 con Juan Codra en controles de emisión en un día, por lo menos aquí en la Ciudad Vieja, muy lluvioso. El invierno ha llegado a, por lo menos acá a Montevideo, y bueno, es el típico invierno montevideano con mucha lluvia, pero nosotros vamos a hacer una semana temática, vamos a dedicarle la semana a Javier Cercas, entre otras porque vamos a hablar con él sobre la última novela que acaba de publicar hace un par de meses, se llama El Monarca de las Sombras. Estuvo en Buenos Aires, en la Feria del Libro de Buenos Aires, para presentarla. Me dijo que jamás había conocido Uruguay, que quiere conocer Uruguay, pero bueno, hasta ahora no lo han invitado. Esto es interesante para aquellos que quieran invitar a Javier Cercas. Él dice que le gustaría conocer, obviamente, Montevideo y Uruguay, porque de alguna forma dice que bueno que tiene mucho prestigio. Javier Cercas pusimos como frase de esta semana, negar el pasado es someterse a él, ¿no? Porque lo de Cercas siempre es una búsqueda en torno al pasado, en torno a la guerra civil y en torno a las consecuencias de la guerra civil. Él dice que el pasado, cita a Faulkner diciendo que el pasado no es pasado y ni siquiera pasó, está aquí. Y bueno, y entonces de alguna forma en el tema de la guerra civil, él dice que está viva y constante en España. Pero amigos, para arrancar vamos a empezar con, no vamos a hablar de Cercas, vamos a darle primero que nada la bienvenida, hoy es lunes, a Gabriel Gali. ¿Cómo le va, Gabriel Gali? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? La segunda parte del portazo, en julio vamos a hacer una especie de miniciclo con Gabriel Gali, todos los lunes se va a llamar el portazo, y bueno, aquí sería la segunda parte. ¿Cómo le va? Muy bien. Muy bien, es una especie de eufemismo en el que caben muchas cosas. Pero uy, se vieron con muchos libros para el portazo. Sí, va a sonar este portazo. No, pero yo cuando traigo muchos libros es mala señal porque estoy muy desorganizado. Pero bueno, la organización no es todo. Así no, que, y aparte el caos es una forma de organización. Bueno, vos sabés que el caos justamente no es casi lo contrario al desorden. ¿Ah, sí? Claro, porque en el caos en realidad lo que hay es una gran cantidad de órdenes simultáneos coexistiendo que dan esa apariencia, digo, es un modo casi metafórico de decirlo, pero hay algo de eso, ¿no? Sí. Y es lo que suele suceder cuando nos enfrentamos a la complejidad. La complejidad en realidad no tiene nada que ver con lo difícil, más bien podría ser lo contrario si tomáramos en cuenta que complejo se dice de todo aquel sistema donde las partes que interactúan generan algo nuevo que no está en ninguna de ellas previamente. Claro. Dicho mal y pronto, todo es más que la suma de las partes, pero eso hace hincapié en un aspecto de la cosa, ¿no? Es también un poco la función a veces de la literatura, que es la de desestabilizar un orden, ¿no? Digamos, la lectura o a través de la experiencia artística para generar otro, ¿no? Sí, ahí está. Lo que pasa es que literatura es una palabra demasiado grande, donde para empezar hay por lo menos dos grandes campos a distinguir hoy en día, ¿no? Uno es el campo del arte, que es donde los artistas que escriben buscan eso que tú decís, ¿no? Que es desautomatizar la realidad, digamos. Sí, la realidad, el lenguaje, la poesía mucho más con el lenguaje, en fin, hay distintos aspectos que exploran, pero también está la proveeduría de contenidos, y eso es lo que a veces genera confusión, ¿no? Porque proveer contenidos es un escritor que genera textos dentro de determinado formato, mientras que en general los artistas están entre medio de los formatos, ¿no? Sí, claro, están tratando de romper las fronteras. Sí. Depende un poco cuál es el objeto de la cuestión, porque escribir en sí proveer, no define casi nada. Y proveer los contenidos que serían la gente que hace ensayos, la gente que hace, ¿no? Cualquier contenido que proveas al mercado. Cualquier contenido. O sea, somos todos escritores, estamos constantemente escribiendo. Todos somos proveedores de contenido desde este punto. Este es un punto de vista, claro, ¿no? De lo que es la industria del Sí, entretenimiento. y de hecho, yo tenía un amigo que decía que si todos somos capaces de escribir una carta, somos escritores.
porque, digamos, él decía que un libro es como escribir una carta a mucha gente, digamos, o sea, a destinatarios que no sabe. Sí, ahí va, esa es la frase de Jean Paul. Los libros son, los libros son voluminosas cartas a los amigos, ¿no? Claro. Sí, hay algo de eso. Además, el estilo epistolar es un estilo muy peculiar dentro de la historia de la literatura, ¿no? Justamente tiene un poco que ver con algo de lo que pensaba hablar hoy o el próximo lunes, no sé, vamos a ver cómo se desenvuelven los hechos, que tiene que ver un poco en este caso con una carta de Ibsen. A mí las cosas que más me gustan de Ibsen son sus cartas, más que el teatro, más que sus artículos, más que su pintura, más que sus poemas, me gustan sus cartas. Más, no sé si hay que decir bueno, más, pero yo no soy un hombre de teatro. No. Lo pones al nivel, digamos, sus textos, ¿no? Como hay que lo pones al mismo nivel que sus textos, por ejemplo. Sí, o sea, son textos. Además, en tiempos de textos Ibsen, artísticos, digo, en tiempos de Ibsen, la carta es un estilo literario, ¿no? Y que además es una forma de comunicación. Por eso tenemos correspondencia de toda esta gente. Claro, salvo lo que hiciste vos con los mails del hebrero, en el futuro no va a haber más correspondencia. No, ya no se hace más. Nadie guarda los mails como lo guardé claro yo durante 4 años para después hacer eso que hice. Ahí está. No se guarda. Pero... ¿qué estaba diciendo? Algo de las cartas. No, de las cartas de Ibsen que te gustaron más que los textos, digamos, que artísticos. Es un campo, ¿no? en el que me interné en el mundo de Ibsen, porque de alguna manera las cartas de Ibsen, bueno, resumen muchas cosas que tienen que ver con su personalidad, con su visión de la vida, que por supuesto las obras de teatro también lo hacen, pero de una manera diferente. El teatro de Ibsen tiene una característica fundamental, y es que está siempre planteando preguntas y jamás dando respuestas. Yo creo que ese es uno de los grandes aspectos del teatro de Ibsen, de la obra de Ibsen en general, junto con, obviamente, por su espíritu también tan peculiar, hacer entrar la vida cotidiana moderna de una manera muy particular en sus obras. Es el primer dramaturgo que incluye niños, por ejemplo, personajes de niños en sus obras. Bueno, tenemos que pensar también que todos los puntos de vista que Ibsen establece con sus obras de teatro son extremadamente urticantes para lo que era la perspectiva de esos temas en su época, y son temas abiertos aún. Hoy diríamos que son políticamente incorrectos, ¿no? Sí, algo así, algo similar. Sí. No, lo que pasa es que lo políticamente correcto es tan... Bueno, no, pero me refiero para explicar, digamos, el choque que era de las ideas de Ibsen con, digamos, el sentido común de la época. Ah, sí. Bueno, pero él además chocaba con la época, ¿no? Chocaba con su entorno, chocaba con Noruega. Es más, se va al exilio. Vive casi 30 años entre Alemania e Italia, ¿no? Con una decisión personal de no seguir en un lugar que él siente que le da la espalda, y que vive de un modo... él acusa a Noruega de americanismo, ¿no? Con eso yo creo que quiere decir algo así como querer enfrentar lo nuevo sin tener raíces. Y Ibsen va a bregar mucho por el tema de las raíces, ¿no? En eso se parece un poco a Figari, en enfrentar lo moderno pensando en las tradiciones y en las características de lo local. Ibsen, a su escala, en su pensamiento, tiene muchas afinidades con Figari, esa es una de ellas. De hecho, en determinado momento, Ibsen se va a Bergen, que en aquella época era la capital de Noruega. Después se va a trasladar a Kristiania, que es la actual Oslo, y se va a Bergen con Ole Bulle, que era un concertista, un músico noruego muy famoso, muy reconocido, que de vuelta de una gira por América, justamente por Norteamérica, decide fundar un teatro noruego. No nos olvidemos que Noruega había estado
400 años bajo la corona danesa y luego 100 años bajo la corona sueca antes de acceder a una independencia relativa, como son todas las independencias, ¿no? No sabía en qué año más o menos, en qué siglo, siglo XIX, por ahí, ¿no? Y son 5 siglos, acabamos de mencionar. 400 años bajo Dinamarca y 100 años bajo Suecia. No sabía. Bajo es una palabra extraña, pero es bajo, porque sí. lo que pasa es que las familias, las coronas escandinavas estaban todas mezcladas y por temas de sucesión y demás, de repente quedaban vacíos. Bueno, la cuestión es que termina bajo Dinamarca y después Dinamarca, por unos fracasos bélicos, le paga a Suecia una especie de deuda con le pasa a Noruega a la corona sueca. Me perdí un poco de por qué estoy hablando de esto. Estamos hablando de Ibsen, Henrik Ibsen, que Sí, Ibsen pero... se va con el violonchelista. porque estábamos hablando de se va, su relación con lo nacional, con y la después historia. vuelve a Bergen, ahí a que era la capital de entonces Noruega. se va con Ole Bulle a fundar el teatro noruego y a escribir teatro en noruego. No se estrenaban, no había obras de teatro en noruego, no había teatro en noruego, se hacía todo en danés. Claro que si uno lee ahora los textos de Ibsen en el original, no parece noruego, parece danés. Es más, es danés. El noruego, este noruego antiguo que habla Ibsen y en el que escribe, es muy parecido al danés, no se parece mucho, o se parece menos, digamos, porque todos se parecen. Es increíble, el sueco, el noruego, el danés, el islandés son muy afines, muy similares, ¿no? Incluso diría que más que el portugués y el español. Pero bueno, más allá de eso que es pura opinática, decía que él va a generar este teatro en lengua noruega. Sí, en lengua noruega. Ahí está. Sí. Acá estuve fijándome que Noruega como que se independizó de nuevo en el 1905, o sea que es a principios del siglo XX. Sí, la independencia de Noruega es un tema No, pero digo para sí. Ibsen en cómo se estaba moviendo, digamos, en ese contexto reciente. Bueno, Ibsen muere al año siguiente de la independencia, ¿no? Muere en 1906. Pero Ibsen no era un patriota en el sentido de nacionalista, ¿no? Él, su frase célebre es mi patria está en las olas del mar. Pero nadie puede negar que él tiene su corazón en Noruega. Sí, bueno, ¿no? se hace el texto, se hace obra de teatro. Exacto, pero él admira mucho la unidad italiana, por ejemplo, ¿no? El tiempo que vive en Italia y en alguna de sus cartas habla del tema, admira mucho la unidad italiana y ve en eso un gran avance con respecto al cual Noruega estaría muy atrás. Pero digo que escribir en noruego es como un hecho político, aparte Totalmente artístico, político. ¿no? O sea, artístico y político, artístico, ¿no? Fundar, digamos, políticamente. Y social. Y social, sí. No nos olvidemos que la lucha de las lenguas romances todavía sigue, no sé si hasta el día de hoy, pero en época de Ibsen todavía sigue. Es decir, por ejemplo, Kierkegaard, el famoso filósofo danés, sí. En 1840 y poco, no me acuerdo del año, pero presenta su tesis doctoral, que es sobre el concepto de ironía en constante referencia a la figura de Sócrates. Ese texto, que es una tesis doctoral que él va a defender en la universidad, lo escribe en danés. Y no era de estilo escribir en danés ese tipo de textos, se escribían todavía en latín. Entonces tiene que hacer una carta al rey de Dinamarca para solicitarle autorización para presentar su tesis en idioma noruego. No nos olvidemos de 300 años antes, el mejor amigo de Spinoza muere en la cárcel, condenado, si no me equivoco, no sé si no estaba condenado a cadena perpetua, por publicar un libro en el cual lo único que se hacía era traducir los términos técnicos de la medicina, la jurisprudencia y no me acuerdo qué otra cosa, al holandés. O sea, que todavía en 1500 largos, 1600 y poco, era prácticamente
una herejía. Sí, un delito. Sí, bueno, Lutero cuando traduce la Biblia al alemán también, digamos, genera un cisma total. Sí, digamos, pero acá estamos hablando primero del país más liberal de Europa en ese momento, ¿sí? Un país que estamos hablando fuera del tema religioso, porque no es un tema religioso estamos hablando en sí. No. En fin. Es muy loco este mundo. Y el acceso al lenguaje, el acceso al conocimiento, son temas modernos. A mí lo que me impresiona, nos quedan ya 2 minutos nomás, pero me impresiona un poco en que Ibsen, por un lado, va a la vanguardia en cuanto a poner, empezar el texto noruego, en fin, y a ir contra el sentido común de la época, pero a la vez es parece como un vaivén, busca las raíces, busca, ¿no? En la historia, busca, ¿no? En la comunicación. Sí, él tiene como, digamos, como una cierta estrategia hacia lo social, hacia lo político y hacia la vida, porque él en determinado momento opta por el teatro. Él había hecho distintos campos de actividades, incluso llega a estudiar medicina, ¿no? Muy poco tiempo, pero es decir, anda probando diferentes cosas. Durante mucho tiempo se dedica a escribir en revistas, artículos, pedagogía, se dedica a la pintura. Y como Figari, en determinado momento, mucho antes que Figari, pero se decide dejar todo y dedicarse al teatro, como Figari deja todo y se dedica a la pintura, ¿no? Perdona, ibas a decir. No, es como, digo, de última, es una especie de abanico de vocaciones, ¿no? Que van de alguna forma van encontrando y van encontrando en su momento. Yo creo que en este caso es algo más que vocación. En el caso de Figari, en el caso de Ibsen, puede ser que esté el aspecto vocacional, por supuesto, pero son también estrategias mediáticas tomadas en determinado momento de su vida. Tiene sentido. Son movimientos estratégicos. Tiene que ver con cuáles son las interfaces que ellos están construyendo para comunicarse con su entorno. Y también con una búsqueda de cierto lenguaje, ciertas problemáticas, ciertas temáticas, que en el caso de Ibsen realmente sacude los cimientos de los presupuestos, de la vida cotidiana en la cual habíamos estado viviendo hasta ese momento, ¿no? Sí, no solo de Noruega, sino, bueno, digamos, en todo el mundo. De todo el occidente, en todo el mundo. Digamos, todo el mundo es increíble la cantidad de representaciones teatrales que siguen a, por ejemplo, Casa de Muñecas. Sí, Casa de Muñecas que se estrena en Dinamarca, porque no nos olvidemos que también la editorial que publica Ibsen es danesa. Gyldendal. Hoy está hoy es Noruega también, en fin, tiene distintas filiales. Pero en su época era Noruega, ¿no? Una editorial noruega, y las obras que Ibsen escribía estaban fundamentalmente destinadas al texto. Muy bien. De alguna forma nos sirve, por más que esto esté dentro del portazo de Gabriel Gali, y Gabriel Gali va a continuar el lunes, pero nos sirve para la apertura de la semana en torno a Javier Cercas. Ahora vamos a hablar, y estaba leyendo un ensayo de Javier Cercas en torno a lo que puede hacer un escritor en la sociedad, y lo que es, digamos, la famosa necesidad de actuar política y socialmente, que eso existe actualmente, aunque pensemos que no, digamos, ¿no? Sí. O sea, el compromiso con el tiempo que vivimos cada uno. Claro. No sé, ¿querés redondear algo ya? Bueno, nos pasamos. Quizá lo que podríamos decir, un poco, siempre vamos a estar difiriendo para el lunes próximo, hasta que se nos acaben los lunes. Claro, hasta el próximo capítulo. No sé, porque además había pensado empezar con una, ¿cómo se llama? Un resumen del lunes pasado, para hacer un poco como hacen las series que te ponen entonces al principio, pero hice todo de una manera diferente a la Yo creo que es muy coherente con lo que vamos a hablar ahora con Daniel Mella, y en torno a El Punto Ciego, que es el libro de ensayos de Javier Cercas. Así que, nada, gracias, Gabriel, por estar aquí. Y el lunes que viene, ahí arrancamos a partir de las 7 con Gabriel Gali. Prometo ponerme en tema. Y un nuevo portazo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Amigos, ustedes saben, esta semana arrancamos para hablar, bueno, obviamente estuvo el portazo de Gabriel Gali, pero también vamos a hablar durante toda la semana predominantemente de Javier Cercas. Él es un escritor, ustedes saben, un escritor español, nacido en 1962, es profesor de literatura española en la Universidad de Gerona. Vamos a hablar con él directamente el jueves sobre su última novela, El monarca de las sombras, que está editada hace unos meses, y decirles que Javier Cercas ha publicado 7 novelas, El móvil, El inquilino, El vientre de la ballena. Hasta ese momento no había pasado nada, según él lo leían solo la madre y alguna de las hermanas, no todas, y algunos amigos, pero después escribe Soldado de Salamina, que es un libro, una novela corta o un cuento largo, que creo que Vargas Llosa lo elogió y ahí saltó a la fama. Y Soldado de Salamina, yo creo que en un año o dos agotó 25 ediciones, fue un éxito impresionante. Después escribió Anatomía, La velocidad de la luz, que no la leí, pero Anatomía de un instante, en torno a el tejerazo, el golpe de Estado, que lo entrevistamos en su momento, hablé con Cercas en torno a este libro que es muy bueno, Anatomía de un instante. Y después escribió Las leyes de las fronteras, también hablamos en torno a ese es más bien de su adolescencia, como un extremeño, un hombre del sur, de Andalucía, de Extremadura en este caso, viviendo en Cataluña, en la época de los grandes, en que la heroína entra, digamos, en los barrios bajos y destroza a toda una generación. Y bueno, y también hay una serie de asaltos en banco, en fin, una serie de cosas en Las leyes de la frontera. Y luego, hace 2 años, escribió El impostor, que para mí es una gran novela, de la cual hablaremos mañana con Carlos Callabet, y un ensayo, la obra literaria de Gonzalo Suárez, que es un cineasta. Y bueno, también publicó hace no tanto El punto ciego, que es unas conferencias, son 4 ensayos, 4 conferencias traducidas al castellano, de la cual vamos a hablar con el amigo Daniel Mella, que está ahí. Daniel Mella, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Sí, acá, ¿cómo andás vos, Pablo? Todo bien, Daniel Mella. Primero hay que felicitarlo antes de arrancar de hablar con Javier Cercas, porque su novela, El hermano mayor, ya salió, ¿no? En Buenos Aires, en Eterna Cadencia. Tal cual, salió hace un par de semanas. Impresionante. Muchas gracias. Muy bien, bueno, felicitaciones, porque Eterna Cadencia, digo, no solamente por lo que saliera en Buenos Aires, sino por lo que saliera en Eterna Cadencia, una de las editoriales más prestigiosas de los últimos 15 años en Sí, muy linda. Muy linda. Y nada más creo que sale también en Chile, viste que la llevan a México, está bueno. Y bueno, y va a salir también en España, ¿no? El hermano mayor, ¿o no? Es verdad, va a salir en octubre con una editorial española, catalana. Catalana. O sea, bueno, así que nos quedamos en Cataluña hablando de Javier Cercas, un hombre que, si bien nació en Extremadura, toda su vida vivió en Gerona, ahí en Barcelona, y digamos de los 4 años, él dice que de alguna forma es un exiliado, digamos, porque fue desplazado de Extremadura a ese lugar que se llama Cataluña, que es totalmente diferente, ¿no? O sea, uno es el primer mundo y el otro es el tercer mundo, por decir algo. Y, sí, es así, es unos contrastes muy grandes que tiene España, ¿no? Andalucía y Extremadura versus País Vasco y Cataluña, pues, ¿no? Y en torno a este libro te llamamos, Daniel, porque vos publicaste un artículo. Me llamó la atención una cosa, de todos los libros de Javier Cercas no hay tantas reseñas. Yo busqué aquí en Uruguay, está la de Callabet y hay algún par más, pero en el libro El punto ciego fue reseñado en El País Cultural, fue reseñado en Brecha, fue reseñado en La Diaria, fue reseñado en muchos lados. Es raro eso, ¿no? es raro, ¿no? Y en todos lo criticaron mucho, pero bueno, vamos a hablar. ¿De qué trata Javier Cercas con El punto ciego? Habla de una cuestión que tiene que ver con algo de la vista, ¿no? De los ojos. Sí, el tipo tiene una teoría interesante ahí en el punto ciego. Creo que capaz que también por eso lo reseñaron mucho, porque cuando un escritor cuando un novelista o un narrador se larga a reflexionar, como que los críticos paran la oreja, ¿viste? Sí, es como sí. es el territorio de ellos. Claro. Yo sostengo, él también habla, Javier Cercas habla, dice, cuando un escritor reflexiona puede hacer varias cosas. Una es el autobombo, ¿no? Autopromoviendo su obra.
otra es la de manipular la interpretación diciendo mi obra se interpreta así, hay que leerla así, manipular la lectura, pero la otra es la que él intenta hacer, ¿no? Que es de decir su verdad, si se quiere. A mí no sé qué pensás vos, digo, porque vos no sos de teorizar mucho sobre ¿no? Bueno, se cortó. Daniel Mella le estaba preguntando en ese momento que no es muy de teorizar, creo yo, sobre su obra. Yo lo que creo, por lo menos en mi caso como lector, me gusta cuando los escritores hablan de su obra. La otra vez Mercedes Rosende me decía que a ella no le interesaba en absoluto los escritores hablando de su propia obra, porque me parece que hablan de la literatura desde el punto de vista de la carpintería de la obra, desde el punto de vista muy accesible. Yo leo, yo que sé, a Borges, bueno, obviamente Borges siempre es una excepción, hablando de lo que él piensa que es la literatura. ¿Volviste, Daniel? No sé qué o Parque del Plata está muy lejos. Puede ser. O es el Huawei que cualquiera. O puede ser no compren Huawei. Puede ser un umbral que hay en Parque del Plata ahí también, ¿no? Puede ser el umbral donde vive Daniel Mella. Che, Daniel, pero ¿a vos te interesan, no te interesan los escritores que hablan de su propia obra? Yo decía que a mí sí me interesan, y me permiten muchas veces comprender la literatura porque hablan de la carpintería de la obra sin, digamos, palabras técnicas. Son criticados por los críticos porque precisamente les falta el aparato técnico, ¿no? Claro, para mí está buenísimo. Para mí un escritor no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer nada, en primer lugar. Y es lo más natural que reflexiones sobre tu tarea, y es lo más natural que en algún momento te pinten las ganas de querer escribir sobre eso que es tu pasión principal, ponele, o tu tarea principal. Lo que siempre me termino preguntando es cuánto de esa reflexión se aplica realmente al trabajo que hace ese escritor como narrador, porque todo pareciera ser como una reflexión posterior es que yo creo que al acto de la escritura. Entonces, pero creo que es posterior, ¿no? Sí. Claro, yo no sé si uno encara un texto a partir de una teoría. Creo que uno desarrolla como las teorías después de haber escrito, sin duda, pero cuando uno estaba escribiendo no se estaba basando en eso. Sin duda. Es más, vamos a ser honestos, en general uno escribe lo que puede, no lo que quiere. Exactamente. Entonces, por eso hay como una cuestión paradójica, ¿no? Uno puede decir 1000 cosas sobre su propia obra o sobre el acto de escribir y las técnicas de no sé qué, pero a la hora de escribir no tenés ningún punto de apoyo. Sí, pero por ejemplo yo leo a Vargas Llosa hablando sobre 100 años de soledad y a mí me encantó, porque digo que él lo analiza por lo que yo digo, la carpintería de la obra, ¿no? Claro. O sea, como cosas muy básicas para que y yo lo entiendo, o a Borges obviamente hablando. En el caso de Cercas, lo que vos decís en tu reseña es que el otro error que podemos caer es en generalizar, ¿no? Lo que sirve para tu obra, para tu novela, creer que sirve para todas las novelas, ¿no? Ver eso que funciona para vos en todo lo demás, pero bueno, es un poco inevitable, ¿no? Sí. Porque es parte a mí me pareció, claro, es como parte de la cuestión. Uno ve desde su propio ámbito, o sea, sí, es parte de la fe de uno, ¿no? De la confianza de uno, digamos, ¿no? O sea, tal cual. Creo que incluso en España se le armó como un lío con ese libro. Hubo unos catedráticos que salieron a darle palo, capaz que se aprovecharon del nombre de Cercas para ellos sumarse ahí y agarrar un poquito de nombre ellos mismos, criticándolo y dándole palo al punto ciego. Aquí yo creo que igual lo criticaron bastante, ¿no? Yo creo que déjame leer un poco de tu reseña. Dice: en nuestros discos ópticos, o sea, en nuestros ojos, en nuestros discos ópticos hay un lugar que carece de detectores de luz. A través de ese lugar no se ve nada. No lo notamos porque el cerebro se encarga de suplir lo que el ojo no ve, rellenando el vacío, rellenando ese punto ciego. En el Quijote de Cervantes, en el Moby Dick de Melville o en el Proceso de Kafka, 3 novelas que Cerca brinda como ejemplo, hay una pregunta, y la novela consiste en la búsqueda de respuesta a esa pregunta central. El truco es que la respuesta nunca es respondida, dice Daniel Mella, y es así, digamos, ¿no? Ese es digamos, la tesis central de toda la teoría o poética de Cercas, ¿no?
Tal cual. Que Tal cual. uno puede estar de acuerdo, pero vos después al final decís que en realidad que no sé si hay una sola pregunta. El problema del Quijote no es si el Quijote está loco o está cuerdo, o si Movirí la ballena es el mal o es la monstruosidad de la naturaleza, o si en el proceso es el tema de si es culpable o inocente de Joseph K. No hay otras preguntas. Claro. Yo creo que lo que de lo que el tipo peca un poco en ese libro o en esas conferencias es en agarrar como una sola variable, un solo punto, una sola variable, y de entrar a darle y a girar alrededor de eso para hablar de todo, viste, todas las novelas, sobre todas las grandes novelas, incluida la suya, que en realidad también es divertido, bastante provocador dentro de todo, y creo que ahí el loco también aparte de que es muy interesante el punto de vista ese, y aparte de que es muy interesante la propuesta, creo que ahí un poco peca de que es un tipo que una de sus mayores virtudes como escritor creo que es esa especie de fluidez desbordante que tiene. Sí, y él también siempre, digamos, eso que estás diciendo vos, que agarra una variable y le empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas, como si fuera una baldosa y empieza a dar vueltas en torno a esa baldosa. Es anatomía de un instante. Exactamente, es parte central de su estilo que lo va llevando a hacer este ensayo, pero digamos, donde repite párrafos, en fin. Claro, y quieraslo o no, de última, si el libro de él y la teoría de él dio para que se lo discuta y se lo critique y se digan distintas cosas, bueno, esa es una de las utilidades, ¿no? De más interesantes de la crítica, como dejar abierto lugar para más crítica. Claro. No, y aparte, digamos, yo creo que uno, digo, más allá de esa, ¿cómo es? Que vos le haces una especie, digamos, de tratar de precisar un poco más y decir que no hay una sola pregunta en todas estas obras. Yo creo que básicamente todos estamos de acuerdo en que sí, que la literatura o la poesía y todo genera preguntas, el arte en general, pero no te da respuestas, ¿no? Eso es eso es así. Claro, nunca se conoció que la novela se fuera como que el objetivo fuera declarar alguna verdad o nada de eso, ¿no? Me parece interesante eso de que en las novelas, porque lo siento como en mi propio acto de escribir, como eso de ese lugar ciego. Ese punto ciego, sí. Bueno, acá yo leí otra reseña, mirá lo que dice que el premio Nobel turco Orhan Pamuk dijo lo siguiente: lo que distingue a las novelas de otras narraciones literarias es que tienen siempre un centro secreto. Claro. Un centro que deberíamos buscar mientras leemos, digamos, ¿no? Yo agregaría otra cosa de atrevido, es que muchas veces yo creo que cuando una novela funciona, no sabes exactamente de qué te está hablando, porque funciona. Tal cual. Y yo creo que es en ese punto donde se asemeja a la vida, ¿no? Es en ese punto donde la novela se vuelve vital y semejante a la vida. Porque, quieraslo o no, también en la vida hay eso. En la vida está ese punto ciego, está esa cosa que estamos continuamente teniendo que rellenar, está ese vacío que hace que todo se mueva, está como ¿no? Ese misterio que hace que intentemos comprenderlo, no vayamos a poder hacerlo, y sin embargo no podemos dejar de querer comprender. En un punto la cuestión no es solucionar ningún enigma ni resolver ningún a ver cómo es. Sí, ningún acertijo. Él dice, por ejemplo, tiene un epígrafe acá en el punto ciego, está muy bien, que dice, un escritor que no sé quién es, ¿no? O una escritora, porque realmente no sé si es. Dice, si me dieran a elegir entre buscar la verdad y encontrarla, elegiría buscar la verdad. ¿No? O sea, es un poco lo que estás diciendo vos, ¿no? El tema de esa búsqueda constante, que yo creo que en la vida es una cosa, porque estamos en este baile, tenemos que bailar, y en cambio en la novela lo que ocurre es que uno a veces, yo creo que cuando en la novela no se sabe para qué
de qué trata esa novela, yo creo que ahí está justificada, porque es algo nuevo en el mundo, que no se sabe de qué va exactamente, ¿no? Claro, ¿No? yo creo que capaz que, claro, uno en una novela se siente más tentado a resolver un acertijo porque está hecha de palabras, Claro. porque interviene el intelecto un montón, y entonces uno puede llegar a pensar que hay como algo para solucionar, ¿no? Pero en realidad vendría a ser como la diferencia entre el acertijo y el misterio, ¿no? El acertijo se resuelve, Dios, Correcto, sí, el acertijo se digamos. resuelve, el misterio no, y como dijo Borges también, hablando de los enigmas, digo esto pero de los enigmas policiales, ¿no? Dijo que nunca la solución de un enigma está a la altura del enigma, ¿no? Como mucho puede estar al mismo, ¿no? O sea, nunca puede ser, ¿no? O sea, siempre es como una desilusión la solución, del tal enigma, cual. ¿no? Che, Tal Daniel, cual. ¿te puedo pedir que aguardes en línea? Vamos a hacer una breve Sí, pausa, claro. y después a la vuelta continuamos hablando con Daniel Mella en torno a El Punto Ciego, Javier Cerca, y bueno, y obviamente en torno a la literatura. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando vía telefónica con el escritor Daniel Mella en torno a este libro que se llama El Punto Ciego, ya lo explicamos, de Javier Cercas. Es un libro de ensayos, son 4 ensayos, donde básicamente, bueno, construye o explica su teoría de la novela Javier Cercas, que es en torno a que las grandes obras siempre se generan en torno a un vacío o a un lugar donde no se sabe exactamente qué hay, no se puede ver, y que genera una pregunta. Y entonces él dice que hay que generarla de la forma más compleja posible esa pregunta, una y otra vez, sabiendo que no hay respuesta, ¿no? Que eso se traslada, digamos, al lector. Y yo te decía, Daniel, digamos que muchas veces, no todos los autores, porque yo no sé, te pregunto a vos como autor, como escritor, cuando hiciste El Hermano Mayor, si te pasó, si sentiste esa idea de que no sabés para dónde va o para dónde va la novela o de qué trata la novela. Sí, yo siempre lo siento eso. Porque en El Hermano Mayor está como muy definido, por lo menos del primer párrafo, ¿no? De qué va a tratar la novela, ¿no? Sí. ¿De qué trata? Es una pregunta, por ejemplo, con respecto al Hermano Mayor en particular, ¿de qué trataba? Era una pregunta que solo me la pude hacer como por la mitad. Ajá. Cuando estaba escribiendo, ¿viste? Porque y de repente me encontré con varias opciones, muchos problemas, ¿no? Dentro claro. de la escritura. Entonces en un momento me vino la pregunta, ¿no? Como, a ver, ¿cuál es el tema de esto? Sí, ¿de qué trata esto? Porque en realidad, digo, yo no me quiero poner esotérico, ni mucho menos. Si lo que quiero decir es que muchas veces el escritor, después de que termina la obra, y con distancia se da cuenta, trata de esto y de esto, ¿no? O esos podrían ser los temas. O sea, y es una pregunta que está bueno hacerse, no al principio, al menos yo nunca me la hice al principio de escribir nada, sí me la hice cuando en un momento quedé trancado, por ejemplo, con Hermano Mayor, y me sirvió para que todas las opciones, todas las 1000 opciones se difuminaran y quedara una sola. Claro. Ahí descubrís como la libertad esa de estar obligado, la libertad esa de ya saber para dónde va, ¿no? Pero no quiere decir que ese sea realmente el tema de la novela, quiere decir que esa es la respuesta que te diste en ese momento, claro. Para poder seguir escribiendo. Claro. Sí, porque hay que decir que también a veces genera mucha ansiedad o mucha angustia, no sé, vos si te pasa, el tema de estar escribiendo algo y no saber exactamente, sabés que funciona o que es intenso o lo que fuere, pero que no sabes para dónde va o de qué trata, digamos, ¿no? Pero bueno, eso claro. No sé si... Yo creo que de alguna manera, viste, cuando la máquina de eso que estás escribiendo, esa estructura, esa novela, eso te empieza a guiar ya como... funciona. Ahí ya no tenés que pensar demasiado, viste, ya cuando se terminó de formar un poco y ya funciona sola... Ahí quedas medio liberado, ¿no? De todas esas preguntas. Pero bueno, para eso capaz que tenés que dar un
un paso atrás y mirar a ver qué máquina es esta que estoy construyendo. Bueno, lo que pasa es que esa pregunta también tiene que ver más con la crítica que ¿no? Porque digo, realmente cuando uno como lector se zambulle, digo, quizás pueda preguntar, sí, de qué trata, pero cuando un libro te atrapa, por lo menos a mí, ya no me importa, digamos, de qué trata. No. O sea, realmente, o sea, me encanta que no preguntarme eso, ¿no? Lo mismo para las películas, digo, ¿no? O sea, me pasó hace poco viendo una película que se llama Toni Erdmann, que es alemana, y en un momento llegué, que dura 3 horas, en la mitad dije, ¿de qué trata esta película? No importa, no sé, pero no me importa, me parece notable, ¿no? O sea, tal cual. Genial es sentir esa sensación, ¿no? De que qué va a ocurrir el paso siguiente, no sabemos, porque no sé de qué trata. Y eso es una cosa hermosa que te puede pasar. Sí. Con varias obras, ¿viste? Si te liberan de esa obligación de tener que comprender, de tener que poder decir exactamente, ¿no? De qué va y poder relajarte y experimentarlo, como decíamos antes, ¿no? Como si uno se da cuenta, es un estado como de contracción el de querer comprender. Claro. ¿Sí? Está bueno el estado más relajado de decir, a ver, voy a experimentar esta obra, la voy a vivir, que me lleve y después veremos. O sea, hay en este libro El Punto Ciego, que es un libro, no es un libro muy grande, son 120 páginas. Al final hay un ensayito que me sorprendió, que es donde Javier Cercas habla de el compromiso del escritor, y él plantea de que hay un compromiso del escritor, que hay una función social del escritor, cosas que parecían, digamos, antiguas, y que él cuando él era joven estaba totalmente en contra, y después ahora descubrió. Y incluso dice en un momento, es imposible tener una ambición política y moral sin tener una ambición estética, y después cita a un ruso diciendo que la misión del arte, ¿no? O sea, la función o la misión, consiste en desautomatizar la realidad, en convertir en extraño y singular lo que a fuerza de tanto verlo ha acabado pareciéndonos normal y corriente. tal cual. Montaigne agrega esta frase brillante de Montaigne, escritor del siglo XV, dice: observa que la costumbre borra el perfil de las cosas. Notable, borra el perfil de las cosas, volviéndolas imprecisas y anodinas, aburridas. Y lo que hace el arte en general, y la literatura en particular, es mirar la realidad física, moral y política como si la viéramos por primera vez con todos sus perfiles. Exacto. Exacto, como que en ese punto el arte tendría una función casi que, bueno, eso, política, espiritual, incluso, ¿no? Como de despertar, de traerte de nuevo a la realidad, de despertarte del sueño o de adormecer al feliz. Sí, la automatización, digamos, esa, ¿no? Tal cual, de sacarte como de la máquina, ¿no? Del sistema, de traerte un poquito más cerca a la novedad que deberíamos estar experimentando continuamente, pero no, porque bueno, damos por sentado de que todo es igual, de que todo es lo mismo. Sí. O damos por sentado muchas veces la idea de que la realidad es gris, ¿no? O de que no tiene muchas novedades, ¿no? Tal cual, a mí me pasa eso, ¿viste? Muchas veces, bueno, charlando con gente o incluso con los alumnos de taller, ¿no? Y escuchando a escritores también decirlo, ¿no? Como, no, mi vida no es interesante. Y un ejercicio tan sencillo como de repente ponerse a escribir un diario. La gente le tendría mucho miedo a escribir un diario porque, claro, estaría escribiendo todos los días la misma cosa, sí, aparentemente. Pero eso es porque vos no te lo pusiste a escribir. Si te lo pones a escribir y te pones a prestar atención, te vas a dar cuenta de que no son todos los días la misma cosa, y ahí tu vida se puede convertir realmente, te puedes dar cuenta de que, mirá, claro, no, realmente hay novedad. Solo que uno está como adormecido. El arte, yo creo que en un punto las novelas que a vos más te han gustado, las películas que más te han gustado, los cuadros, lo que sea, las canciones son las que te han movido el punto ese que está como fijado, ¿no? De tu percepción, la han movido a un lugar inaudito, claro, o como capaz que uno que recordabas, ¿no? De hace tiempo, uno más virginal, uno siempre es un desacomodo para mí, ¿no? Como el gran arte es como el que te desacomoda. Sí, vivís el que te impresiona y el que vos experimentás como si fuera casi una vivencia tuya, ¿no? O sea, lo tomás como una vivencia tuya, ¿no? Sí. Y creo que para eso
en algún punto es importante, viste, que haya un punto ciego en el texto, que haya un lugar un punto de fuga, viste, un punto por donde la imaginación y por donde el intelecto no pueda, donde el intelecto no tenga dónde pararse y la imaginación, por donde la imaginación pueda irse. Y pueda obrar, ¿viste? Y pueda como donde vos puedas meterte, involucrarte. El lector pueda como completarlo. Vos sabés que, mira, te voy a leer esto porque está en otra reseña, dice que Tolstoy, el gran Tolstoy, anciano, entrevistado en julio de 1900, ya estaba muy veterano, sostuvo que lo más importante en una verdadera obra de arte es que exista un punto focal hacia el que todos los rayos de sentido confluyeran, o inversamente del que todos partieran. Claro. Claro. Bueno, en un punto me hiciste acordar a lo que eran las misas católicas antiguas, no sé si católicas o las anteriores a la iglesia. El cura el sacerdote no miraba a la congregación, se paraba de espaldas a la congregación, mirando en el mismo sentido que ellos, y todo el ritual, todo lo que se vivía, todo lo que se declamaba, todo lo que se oraba, iba todo en una dirección como hacia afuera. Claro. No quedaba todo encerrado entre el sacerdote y la congregación. Todo se fugaba hacia lo trascendente, hacia afuera, ¿no? Hacia el cielo, hacia Dios. Ahí es donde tiene como liberación el espíritu de uno. Creo que lo mismo capaz que en una obra de alguna manera es una especie de ritual. Sí, que uno tiene que completarla con toda su imaginación, con todas sus imágenes interiores. En el caso tal cual, tiene que poder de alguna manera llevarte fuera de sí misma. No, tiene que de alguna manera continuar después de que terminó. Correcto, sí. ¿No? Estamos de acuerdo, sí, eso es lo brillante, ¿no? Cuando uno cierra un libro o termina de ver una película y al otro día siente el impacto, ¿no? O sea, ¿no? O sea, ¿por qué estoy pensando en esta película si ya la vi ayer, en fin, o este libro, en fin, te va acompañando porque realmente son como reverberaciones que quedan después de la lectura, cuando ya se cerró todo, ¿no? Tal cual. Y uno de alguna manera como agradece eso también, ¿viste? Como en los artistas que pueden hacer eso, porque en un punto también te devuelven a vos como una especie de, como lector, te devuelven como la gratificación de haber participado de eso, como hasta casi como un creador a la hora de leer. Sí, es la desautomatización, que yo creo que estamos automatizados también por algo a veces obligatorio, digamos, que vengo acá, voy para allá, digamos, por una cuestión práctica, pero esa practicidad a veces va inundando todo y va convirtiendo todo en liso, ¿no? En gris, ¿no? Entonces hay que desautomatizarlo, ¿no? Sí. Esa sería entonces estamos de acuerdo. Pensé que me ibas a decir que no estabas de acuerdo, pero bueno, en fin, estamos de acuerdo. Acá te voy a leer solamente lo que dice Javier Cercas hablando con Kensaburo Oe, el premio Nobel japonés, que dijo: la literatura comprometida es una literatura que te compromete por entero, una literatura en la que uno se involucra de tal modo que no solo quiere leerla, sino también vivirla. Claro. Eso sería lo máximo. Pero bueno, es que yo lo veo como lo de lo político, del compromiso político, lo veo por el lado de lo que yo comprendo como política, que sería como la política sería eso que interviene en la economía, ¿no? En el sistema ese que como no quiere cambiar, que es el económico, que busca producir siempre más y más y más o de la misma manera para que todo quede igual, y lo político es lo que vendría a decir, no, pará, en realidad hay que las cifras y la producción y todo no es tan importante. Lo es importante la educación, por ejemplo. Es el ser humano, digamos, lo que está por encima, es el ser humano. Estamos de acuerdo. Tal cual. En ese sentido siempre el arte va a ser político. Daniel, te tengo que decir, me están haciendo unas señas acá porque ya nos pasamos de la hora. Gracias, Daniel Mella, por participar acá y por abrir la semana dedicada a Javier Cercas, hablando del punto ciego. Un placer hablar con vos, te mando un abrazo grande, che. Igualmente, Pablo, un abrazo.
Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a llamar a Paysandú para hablar con Carlos Callavet sobre El Impostor. Vamos a llamar después a Santa Lucía para hablar con Daniel da Rosa sobre el Café de Sportman, su último poemario. Y después vamos a llamar a Santiago de Chile para hablar con Patricio Hidalgo sobre La Rocola. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.